Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy hablaremos sobre el sexismo en la inteligencia artificial que cada día pues está más utilizada, se ha convertido ya parte de nuestra vida cotidiana y especialmente para las niñas y los niños y también para la juventud. Este es un tema que tenemos que colocar porque pues está teniendo implicaciones en el desarrollo de estas niñas y niños y sobre todo en la igualdad que queremos entre mujeres y hombres. Y para hablar de ello pues estará con nosotras la maestra Tania Roque Medel. Ella es candidata a doctora por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, académica de esa casa de estudios desde 2009 hasta el día de hoy. Y también estará con nosotras la doctora Mónica Milpas. Ella es doctora en Ciencias de la Comunicación y feminista. Y después vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo con la Red Nacional de Refugios, los recursos que tendrían que estar ya garantizados para que este espacio de la sociedad civil pueda seguir haciendo su tarea, proteger y garantizar la vida y la integridad de miles de mujeres que acuden a ellos con sus hijas e hijos. Y estaremos hablando con la directora de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa Morales, así que acompáñenos. Seguramente usted vio los días pasados este debate que se abrió a propósito del sexismo de la inteligencia artificial con Grok y lo que eso significa. Naciones, incluso acá en México, la Secretaría de las Mujeres, pues se sumó a esta ola internacional de llamar a estas empresas que desarrollan inteligencia artificial a eliminar el sexismo en estas plataformas, en estos pues estas plataformas que tenemos acceso cada día más. Y para hablar precisamente de este tema hemos invitado a dos especialistas. Déjenme darles la bienvenida y presentarlas a la maestra Tania Roque Medel. Ella es candidata a doctora por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También es académica de esa casa de estudios desde el 2009 hasta la fecha. Tania, bienvenida, un gusto tenerte aquí en el programa. Muchísimas gracias, querida Lucía, y saludos al auditorio. Gracias. Saludos a mi colega Mónica. Gracias, pues sí, ya nos adelantamos. Claro que sí, Mónica Milpas, doctora en Ciencias de la Comunicación y feminista. Bienvenida, Mónica, un gusto tenerte aquí en el programa. Un gusto, gracias. Buenos días. Buenos días, y bueno, pues arranquemos. A ver, ¿qué está pasando con la inteligencia artificial? ¿Por qué es importante develar el sexismo que en estas plataformas, estos instrumentos, este desarrollo está teniendo? Porque ¿qué significa eso? Si quieres, Tania, podemos arrancar contigo. Claro, muchísimas gracias. Pues sí, digo, esta discusión justamente de la, pues de verdad, permítanme iniciar esta entrevista con esta frase, la falsa neutralidad que tienen, pues en general, todo lo que tiene que ver con la producción tecnológica, en específico en la producción con relación a la inteligencia artificial. Pues bueno, es súper importante señalarlo. Esto pues ya desde la academia, desde justamente el movimiento feminista a nivel mundial, pues bueno, se ha hecho ya una denuncia respecto de que la tecnología no es neutral. Sabemos que está atravesada justamente por estas imbricaciones de las diversas relaciones de poder históricas, ¿no? Están cruzadas por todo el tema de la razón patriarcal y junto allí, que bueno, es mucho de lo que yo me dedico también en mis estudios ahora de posgrado, hacer análisis sobre estudios críticos sobre racismo, en donde todos estos ismos, ¿no? Estas relaciones de poder, racismo, sexismo, clasismo, están imbricados y que justamente aquellas personas que están nutriendo con estos datos la construcción de estos algoritmos que se utilizan en la inteligencia artificial, pues están justamente trasladando estas relaciones de poder históricas que ya existen en una realidad concreta en nuestras sociedades contemporáneas y que se trasladan al
ecosistema digital. Entonces, pues bueno, iniciaría este diálogo poniendo esto en la mesa. Pues sabemos que la tecnología no es neutral, está cargada justamente de esto. Los algoritmos aprenden de datos sexistas, racistas, clasistas, y si no se interviene, si no se tienen códigos de ética feministas para justamente tener esta transparencia en la carga de datos y construcción de estos algoritmos, pues bueno, lo que tenemos es que se amplifica la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. Mónica Amilpaz, ¿por qué es tan importante precisamente erradicar el sexismo en estas plataformas que cada vez pues son más utilizadas por la población y especialmente por la población joven? Yo creo que la IA se ha convertido, bien lo dicen, en el día a día, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que las dinámicas que se dan, pues establecen que el consumo, el estar en una pantalla, pues rebasa más de las 8 horas diarias. Y en el caso de las juventudes, pues vamos a ver que probablemente sea su primera fuente de información. Entonces, empiezan a consumir, empiezan a replicar. Y vamos a ser muy honestas, ¿no? Ya lo decía la maestra Tania, no es neutral, ¿no? Pero también creo que hay que ponerlo en este sentido que la concentración de estas grandes empresas de tecnología, pues vamos viendo una característica muy particular de reproducción de poder, tanto económico y simbólico, y que quienes están atrás de ella pues traen un discurso muy misógino, muy machista, y que anteponen esta idea, ¿no?, de la neutralidad y de la libertad de expresión para poder permitir que se generen estos contenidos, ¿no? Y estos contenidos que llegan a ser muy graves, ¿no? Pedirle a esta tecnología que en cuestión de segundos, de minutos, pueda presentar el cuerpo desnudo de una mujer, incluso de niñas. Eso se me hace gravísimo, ¿no? Y el hecho de que estos discursos estén ahí, se permita, pues la realidad es que va en demérito de los derechos humanos fundamentales de las mujeres y de las niñas. Entonces, creo que hay que tener mucha atención en la cantidad de información que estamos consumiendo a través de esto, ¿no? Y que, pues, al final de cuentas, estos algoritmos están reproduciendo, pues, este sesgo sexista patriarcal. Sin lugar a dudas. A ver, ¿qué se está haciendo? Lo que vimos en días pasados, es decir, posiciones de gobiernos de diferentes países ante esta plataforma llamada Grok, que, demandando, incluso limitando su uso en algunas naciones precisamente por el sexismo que representa. En el caso de México, ¿cómo vieron esta declaración, Tania, de la Secretaría de las Mujeres? ¿Qué falta o qué se necesita hacer precisamente en este sentido? Claro, bueno, por supuesto, de inicio es muy importante que haya habido ya una manifestación de parte de la Secretaría de las Mujeres al respecto. Lo que sí me parece es que es fundamental aquí no perder de vista que estamos ante un problema estructural, porque a veces ciertos llamados de atención, como es el caso que se hace ahora no solo por el gobierno mexicano, sino por algunos otros gobiernos que ya lo has comentado, querida Lucía, pues bueno, evidentemente se hacen en primera instancia, claro, denunciando, oigan, esto es un tema de violencia tal, pero a veces suele caerse en un asunto de llamado a la autorregulación, ¿no? Atendiendo a que la empresa autorregúlate y como, por decirlo así, a la buena voluntad de la empresa. Y lo que la historia nos ha mostrado, porque aquí lo que es importante saber es que, bueno, cuando, ya lo decía la doctora Milpas, cuando una inteligencia artificial, en este caso Grok, desviste digitalmente a una mujer o una niña y difunde esta imagen, hay una violación a los derechos humanos y a la seguridad, al acceso, dice nuestra ley, ¿no? A la garantía de que las mujeres tengan una vida libre de violencia. Entonces, estamos ante una violencia estructural, no es un accidente, no es una situación incidental, tenemos que dar la mirada estructural y entonces allí la obligación del Estado mexicano y en general todos los estados, parte que han firmado toda una serie de tratados internacionales, es justamente eso, atender a la regulación y a la obligatoriedad que tendría que estarse dando de manera internacional y de manera local, pues con el cumplimiento de nuestras normas que ya tenemos, porque sí tenemos un amplio marco jurídico y que desgraciadamente no se cumple.
Entonces, ese es el tema, ¿no? El llamado a mirar lo que es un problema estructural y que el Estado mexicano, bueno, se comprometa realmente a hacer que se cumpla la normativa nacional y todo lo que tiene que ver con el control de constitucionalidad y convencionalidad de lo que hemos firmado internacionalmente. Y aquí entran dos cosas, digamos, la norma está, digamos, el marco legal, no solo nacional, incluso internacional. Si miramos la plataforma de Beijing, ahí está hablando precisamente en su momento de las tecnologías que se estaban desarrollando en 1995, pero las tecnologías han venido evolucionando y tenemos lo que hoy tenemos, que es la inteligencia artificial. Y tú señalabas algo, Mónica, que me parece muy importante, que es este escudo, este uso de la libertad de expresión como el escudo. Y sin lugar a dudas, nadie quiere que censure, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que tendría que suceder para que puedan convivir dos derechos? El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho a la libertad de expresión. ¿Dónde serían los límites, Mónica? Y es que yo creo que esa es una discusión que en el día a día se nos olvida tanto a las personas usuarias como a las personas que están atrás, ¿no? de estos emporios. No hay ningún derecho por arriba de otro. Yo creo que de repente siento que lo ven como una forma de negociación, ¿no? Y siempre se escuda, no es que la libertad de expresión, desde la forma, ¿no? Como se está posicionando esta tecnología, Grok, al decir que es una IA más honesta y que vive, ¿no? en la libertad de expresión, como estos ambientes, ¿no? Donde todos podemos expresarnos, pero deja de lado, ¿no? Que el límite, si podemos llamarlo así, son los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Eso tiene que ser, ¿no? Y tendríamos que tenerlo tan introyectado que tendría que ser de esta forma, ¿no? Entender que no es neutral, entender que estos discursos, esta forma como se están llevando a cabo estas tecnologías, están facilitando la violencia digital, ¿no? Que hay una gobernanza débil, me atrevería a decirlo, por parte de estas organizaciones, y muy importante, el alcance masivo, es decir, que estas tecnologías estaba refiriendo, ¿no? Que se están volviendo actores sociotécnicos por esta interacción, por la forma en cómo estamos conviviendo. Entonces, esto sí requiere un trabajo, un diálogo entre gobiernos, también entre sociedad y yo diría que entre academia. ¿Por qué? Porque estamos ante una realidad que va avanzando mucho más rápido que quizás lo que podemos reaccionar. Bien, tenemos el marco normativo, ¿no? Pero muchas veces estas adecuaciones van tomando su tiempo. Entonces, yo también creería que es un tema de voluntades. Sin embargo, en un contexto capitalista donde estamos viendo que esto genera muchísimo dinero y donde se antepone los ingresos ante la dignidad de las mujeres, creo que tenemos un problema estructural muy, muy grave. Y claro, un problema que pareciera ser que es ajeno, es decir, que es un problema de las empresas. Creo que ahí hay como diferentes nudos, por llamarlo de alguna manera, que alejan incluso a la sociedad que está usando, a las personas que estamos usando la inteligencia artificial, del debate o de la reflexión de esto que está ocurriendo, porque vamos normalizando. Pienso, es decir, las y los jóvenes, Mónica, tú lo señalabas muy bien, la inteligencia artificial se ha vuelto el instrumento cotidiano para todo, no solo para preparar académicamente algún reporte, para auxiliar en la presentación de alguna tarea, etcétera, sino la vía por la cual se van informando. Y eso me parece, Tania, que va también conformando en estas nuevas juventudes, donde podríamos pensar que tienen más elementos para coincidir en la igualdad entre mujeres y hombres, van viviendo como en una especie de un mundo alterno, donde ahí esta discusión o reflexión de la importancia de la igualdad y el respeto a los derechos humanos de las mujeres no está.
¿Cuáles son los impactos de esto en la vida cotidiana, en la vida concreta, no en el algoritmo? Porque esto es más allá del algoritmo, es decir, se traduce en la vida cotidiana. Sí, de hecho, esto es súper importante lo que nos comentas, porque de nuevo cuenta yo insisto en la mirada estructural, lo que bien dices, estos impactos que se tienen de manera concreta, en la vida concreta de las mujeres como colectivo. Al final de cuentas, lo que también con la inteligencia artificial, con todo lo que tiene que ver con estas nuevas tecnologías, pues bueno, se está apoyando, digamos, a la construcción, a la reproducción de toda una serie de diversos imaginarios colectivos. Y entonces, dentro del patriarcado, como este orden social genérico que está asegurando la supremacía, digamos, de esta mirada androcéntrica, masculina y la subordinación de las mujeres, ¿no? Donde el cuerpo femenino se vuelve un objeto de dominio y apropiación, Grok, en este sentido, y por mencionar, porque estamos ahorita hablando de este tema, pero en general, ¿no? Cuando estas inteligencias artificiales, pues bueno, está sexualizando, ahorita, bueno, hablamos de que, bueno, desnuda a mujeres, pero también qué pasa con esta otra asistente de inicio, porque además hay otras inteligencias artificiales que siempre ponen a las mujeres como en su rol de género, de pues, son las asistentes, pero además súper sexualizadas. En el caso de la asistente de Grok, Annie, pues bueno, en donde está teniendo cada vez acceso a cada vez niñas, niños más jóvenes, pequeñitos, en donde, pues bueno, está esta perspectiva cada vez sexualizada, y entonces la IA, digamos, lo que está haciendo es, claro, no inventa, pero sí amplifica, reproduce lo que ya existe en nuestra sociedad en concreto, automatiza y convierte esta lógica de, incluso a veces de esta violencia, ¿no? De mirar, derecho de mirar, de exhibir, de violentar el cuerpo de las mujeres en la amplificación de las plataformas tecnológicas. Entonces, esto es, digamos, la facilidad con que la que un usuario puede generar estas imágenes, reproducirlas, muestra supuestamente también en esta mentira, estamos en este dilema de la libertad de expresión, pero yo también quiero poner esta cuestión de la categoría del famoso consentimiento, que es una categoría que opera contra los derechos humanos de las mujeres, ¿no? En el sentido de, pues es que está ahí el consentimiento, ella consintió, mandó una imagen y entonces, bueno, no, o sea, en donde esta lógica patriarcal lo que dice es que el deseo masculino está priorizándose, ¿no? La libertad de ejercer este deseo masculino de estar invadiendo los cuerpos de las mujeres prevalece sobre el derecho humano de una vida libre de violencia de las mujeres. Entonces, se reproduce esa lógica patriarcal. Eso es lo grave. Claro, por supuesto. Y otro elemento, pero voy colocando la pregunta, es las empresas que desarrollan este tipo de tecnología, que son las que colocan el sexismo. No es que el algoritmo nazca como hongo de la nada, sino hay seres humanos que lo programan, que lo crean, que lo desarrollan. Pareciera que viven en un mundo fuera de la ley, en un mundo donde nadie puede llamarlos a cuenta, y casi diría en un mundo paralelo. ¿Qué hacer con las empresas en términos de ley, en términos de estos derechos y de lo que ustedes mismas están planteando sobre los impactos de esta programación que ellos hacen al desarrollar esta inteligencia artificial? Mónica, de este actuar de quienes desarrollan precisamente esta inteligencia, esta programación de la inteligencia artificial, que no rinden cuentas a nadie más que a sus patrones, y que no pareciera ser que no hay forma, aun cuando ustedes señalan, no, están violando derechos humanos, el derecho a la vida libre de violencia de las mujeres, pero el derecho a la información fidedigna, porque el otro tema que tenemos aquí son las fake news, es decir, toda la alteración de las imágenes que ahorita en este momento cualquiera puede tomar de nosotras y hacer con esas imágenes cualquier cosa. Y no hay cómo proteger precisamente de estos procesos, Mónica. ¿Qué está pasando en cuanto a la regulación de estos desarrolladores? Pues bueno, vimos que varias naciones, varios estados se posicionaron, ¿no? Ahorita me viene a la mente, por ejemplo, Malasia, ¿no? Que está tomando acciones legales
en contra, y aquí es importante, del creador Elon Musk, X, y la inteligencia artificial, ¿no? Porque el marco me parece que ellos lo están manejando justo esta parte de difusión de imágenes sexualizadas manipuladas, ¿no? Es decir, que no son reales. Entonces, bueno, su marco le permite atenderlo de esta forma. También Reino Unido me parece que inició investigaciones justo por esta contenidos deepfakes, ¿no? Sexuales en esta plataforma. Pero yo creo que aquí, independientemente de las legislaciones particulares, creo que es muy importante empezar a nombrar que los creadores de estas plataformas son responsables. Es decir, no son estas plataformas no son intermediarios, porque siempre se ha manejado así, ¿no? Es que hasta la plataforma somos intermediarios y pues ahí no podemos hacer nada. Creo que aquí es muy importante entender que obviamente sí tienen responsabilidades directas, porque están diseñando estos sistemas que permiten ese daño, no se están implementando estos filtros eficaces y además se están beneficiando económicamente del uso indebido, ¿no? Aunque esto sea por un tercero. En este sentido, yo creo que tendría que haber medidas, uno, de prevención. Digo, yo sé que a lo mejor va a ser como muy amplio lo que siga, pero tiene que haber definitivamente leyes que obligan a estas organizaciones, a estas empresas, porque al final esos son empresas, a evaluar, ¿no? De forma de prevención los impactos que pueden tener estas tecnologías a nivel de género, edad, derechos humanos, antes de lanzarlas. Esta implementación de controles reforzados, sobre todo para mitigar estos riesgos que ya estamos viendo, ¿no? Que se están utilizando para hipersexualizar estas deepfakes sexuales, ¿no? Y la manipulación de imágenes de menores, y creo que esto tendría que llevar un sentido de debida diligencia en derechos humanos, ¿no? Y yo creo que algo muy importante es tipificar plenamente el uso dañino de la IA. Tengo entendido que en diferentes países se queda, digamos, a nivel civil, ¿no? Sin embargo, se está buscando esta parte penal, ¿no? Porque pues al final de cuentas ahí se involucran menores, y los bloqueos que estas empresas están haciendo, estas plataformas, pues no son eficientes, ¿no? Y obviamente, ¿no? Responsabilizarse de esta reparación del daño. Y bueno, pues ahí hay una corriente, ¿no? Que a mí me gusta mucho, ¿no? Que tienen que exigir sanciones económicas reales, no simbólicas. Porque van a decir, bueno, ¿por qué sancionar económicamente? Porque la realidad es que esto va a permitir cambiar conductas. No, ahí hay mucho debate, ¿no? De si seguir con este punitivismo o no. Sin embargo, en los marcos que tenemos actualmente, sanciones económicas reales es lo que hemos visto que pues realmente les duele a estas empresas, ¿no? Entonces, tristemente, pues puede ser una forma de obligarlas, ¿no? A realmente a tomar responsabilidad, ¿no? Y creo que no debemos de dejar de lado la reparación del daño tan profundo que pueden tener estas imágenes, esta difusión de contenido hacia las víctimas. No siempre basta con una disculpa, ¿no? Por todo el daño, la presión social a la que están pues sometidas las víctimas. Estos daños pues pueden tener repercusiones muy, muy graves y muchas veces se omite, no se ignora. Yo no sé, Tania, si hay algún estudio que que revele el impacto de esta deformación, déjame ponerlo en estos términos, que hace la IA de las mujeres, donde o supererotizan a las niñas y las colocan, digamos, pienso en las mangas, ¿no? Que puedes tener ahora y que tú puedes crear, puedes usar una propia imagen, decía, de cualquiera de nosotras, de cualquier persona que suba una imagen al mundo digital, es decir, creo que la gran mayoría lo hacemos, que puede ser tomada, que puede ser usada, que puede ser sexualizada, vendida, colocada como una caricatura infantil, etcétera. Es decir, todo esto que va deformando la percepción de niñas y niños de quiénes somos, no sé si hay estudios que nos estén revelando del impacto de lo que estas niñas y niños que están creciendo en esta era, esto es real. ¿Y qué imaginarios se están desarrollando?
Exacto, sí. De hecho, esto que planteas es súper grave, muy fuerte y que como de nueva cuenta en este tema de la mirada estructural, digamos, la teoría crítica feminista ha ido avanzando siempre, bueno, en la denuncia de las diversas formas que se ha dado en el sistema, digamos, capitalista, patriarcal, neoliberal, de explotación y de violencia contra niñas, mujeres y adolescentes. Hay un texto muy interesante de Sheila Jeffries, que es la industria de la vagina, que, bueno, es de finales del siglo pasado, aunque en su momento, y muy rápido lo explico, ella comienza a hacer todo un análisis muy amplio con relación al sistema prostitucional. Y que lo vinculo con lo que tú me preguntas ahorita, de qué impacto tiene, por ejemplo, en niños, ¿no? Ella dice, bueno, quienes menores de edad están teniendo acceso a estos, tiene todo un estudio muy profundo, es un texto muy interesante, que tienen estos accesos a, por ejemplo, estar viendo estos, digamos, videos que al final es justo esto, ¿no? Es violencia sexual grabada, ¿no? Este sistema prostitucional, en donde la pornografía, pues bueno, está mostrando una forma de cómo teóricamente, pues bueno, se deben establecer las relaciones, pues bueno, sexuales amorosas entre hombres y mujeres. Y entonces tiene allí ella la referencia de cómo estos menores dicen es que entonces yo voy aprendiendo a que yo no disfruto ya tener relaciones sexuales si yo no violento. Es algo súper fuerte y tiene una serie de datos allí Sheila Jeffries, y que esto es desde finales del siglo pasado en esta investigación tan importante que ella hace, y que lo traslado acá porque al final, una vez lo reitero, o sea, el que ahora estamos hablando de que esta violencia se traslada en el ecosistema digital, pero es una forma de violencia estructural que dice nuestra Ley General de Acceso entre tipos y modalidades diversas, pero que están allí refiriendo lo que en la vida concreta se da. Y esto, ¿cómo va construyendo, bien lo dices tú, estos nuevos imaginarios con relación a cómo, dice Marcela Lagarde, se van a construir estas relaciones genéricas basadas en la violencia? O sea, lo que va a hacer que medie una relación humana entre hombres y mujeres es el que, cómo voy a violentar, cómo voy a ejercer mi poder, mi dominio, ¿no? Para que este otro ser, porque de hecho no se ve como otro ser humano a las mujeres, pero bueno, esto es importante. Entonces, les reitero, es el libro La industria de la vagina, de Sheila Jeffries, y pues bueno, a raíz de esto, pues bueno, ha habido toda otra serie de investigaciones con relación ya a la pues adecuación, digamos, de cómo van avanzando las diversas tecnologías, y hoy por hoy, pues por supuesto, se sigue haciendo, es un estudio pues amplio, ¿no? En donde pues sabemos que la tecnología va a pasos agigantados, y lo mismo, la teoría crítica feminista va avanzando, va acompañando en la denuncia, decimos en estas gafas violetas, de ir denunciando para erradicar esa violencia en estas nuevas modalidades que se están gestando. Entonces, sí, es algo muy preocupante porque, pues bueno, cada vez niñas y niños más pequeños están teniendo acceso a estos contenidos hipersexualizados en donde se va, comillas, digamos, entrenando a niñas el cómo deben de ser, y que, perdón, aquí yo comento rapidísimo una anécdota familiar. Fui a una salida de primaria de una sobrina mía, muy querida Fernanda, y entonces al final veo cómo para la salida de sexto montaron un baile súper sexualizado. Y que las niñas, bueno, o sea, súper sexualizado. Y yo estaba, no sé, además, exacto, lo invisibilizamos, lo naturalizamos, que entre mamás, papás, las maestras, los maestros, quien montó, un masculino, quien montó el baile, era de miren qué bonitas se ven, porque además ya están saliendo a ese mercado, ¿no? Que es a la secundaria ya, para ser estas jóvenes que ya están disponibles para el mercado masculino, ¿no? Dice Sheila Jeffries, en donde pues ahí está esta disposición, esta perspectiva de que pues bueno, al final somos eso, solamente objetos sexuales. Entonces es muy grave, es muy, muy grave ese imaginario que se construye, que se refuerza, digo, ya está ahí, pero se refuerza. Y Mónica, pareciera que damos un paso adelante y 20 atrás, ¿no? Parecía que estábamos ganando, déjame ponerlo en estos términos, al visibilizar todos los efectos en la vida de las mujeres de la violencia en todas sus expresiones, de todos los tipos de violencia,
pero esto que plantea Tania en términos de la hipersexualización, pero de este constructo social que van teniendo las niñas y los niños, y yo diría más los niños, en términos de que no disfruto si no hay violencia, en que no voy a ser una linda mujer si no soy súper erótica, si no muestro, si no me muevo, en fin, esto que estas niñas de no lo sé, a veces uno ve niñas de 4 años y ahora que acaban de pasar los Reyes habría que ver el tipo de cosas también que se regalaron. No son parte del debate social y eso me preocupa muchísimo porque es como de eso no hablamos. Claro. Yo creo que es bien importante. De repente tenemos que entender, ¿no?, que nuestro contexto, ¿no?, también es un contexto muy adultocentrista. Entonces dejamos a las niñas y los niños de lado, ¿no? De repente decimos, bueno, es que todavía están muy chiquitos, muy chiquitas, no razonan, entonces como si no les pasara nada. Creo que aquí es muy, muy importante entender que las etapas de desarrollo por la que están pasando, sobre todo la adolescencia, es un momento clave en la formación de nuestra identidad, ¿no? Y es donde buscamos pertenecer a un grupo social como parte del desarrollo. Si este desarrollo pues empieza a mediar, ¿no?, por estos discursos, pues obviamente estas personas, estos niños, niñas, adolescentes van a tratar de imitar esos modelos que ellos en su consumo van viendo que son válidos, ¿no?, que son aceptados, que son importantes, que les da una identidad. Entonces lo empiezan a reproducir y lo más importante y preocupante es que lo internalizan, ¿no? Y si esto en los contextos donde están también se es reforzado, pues ellos van a ir creyendo, claro, estoy en lo correcto, es lo socialmente y normal, no moralmente aceptado en un contexto determinado. Por eso estamos viendo justo en este contenido de cómo funcionan, ¿no?, todas estas lógicas de redes sociodigitales. Tú te clavas con un video e inmediatamente empiezas a reproducirte videos muy, muy similares, ¿no? Entonces, si esto podemos empezar a entretejerlo, pues vamos a ver por qué en niñas de entre, ¿qué les gusta?, 12, 16 años, esta tendencia, ¿no?, de volver a ser la esposa tradicional está en repunte, ¿no? ¿Por qué estamos volviendo a aspirar eso? Porque es lo que estamos consumiendo y estas figuras, ¿no?, que están ahí, estos influencers nos dicen, es que está ok, está válido, ¿no? Eso está padre. En el caso de los varones, esta masculinidad, ¿no?, que veíamos que ya se estaba debatiendo, que empezábamos a desmontar, empezamos a ver contenidos donde dicen, no, es que eso está bien, o sea, tú tienes que ser un hombre, ¿cómo le llaman ahora? De alto valor, ¿no? Entonces tú no te dejes dominar, tú en esta masculinidad, tradicional, ¿no? Porque si no, van a empezar a burlarse de ti, vas a alejarte de estos mandatos. Entonces, imagínense qué grave, porque estamos teniendo personas que están desarrollando su identidad a través pues de las tecnologías. Estamos viendo las horas que pasan a través en estas plataformas. O sea, 8 horas para una persona adolescente es muchísimo tiempo, ¿no? Consumiendo videos. ¿Cuánto dura un video, un reel, no? Segundos, minutos. Y pasas al siguiente, y pasas al siguiente, y pasas al siguiente. Sigues, ¿no? Y después descansas las conductas de estos adolescentes, ¿no? Pues ya me cansé de las redes, me voy a las plataformas, a todos estos juegos interactivos donde hay chat, y es un continuo, ¿no? Es un continuo y se vuelve como un espiral o una banda sin fin, digamos, de estas que hay. Tania, Mónica, muchísimas gracias por estar. Este es un tema que no se agota aquí, que yo las invito a que sigamos colocando precisamente esta reflexión, porque no hay que omitirla. Esto que ustedes han colocado esta mañana es muy importante y necesitamos seguir amplificando la reflexión, así que las invito a que tengamos más conversaciones de este tipo aquí en Análisis Feminista. Incluso nos pueden proponer temas, así que siéntanse libre de hacerlo, y a nuestra audiencia pues decirle que vamos a continuar con estos temas. Por lo pronto vamos a ir un corte de estación y volvemos para hablar precisamente de lo que también en términos de violencia, la realidad y la política en este país nos siguen teniendo en deuda las mujeres. Mónica Milpas,
Tania Roque, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotras. Muchísimas gracias. Y bueno, le decía en el corte, vamos a regresar a nuestro país, precisamente con lo que está ocurriendo en materia de los refugios, del deber del Estado, déjeme ponerlo de esta manera, para garantizar una vida libre de violencia contra las mujeres. Y le doy la bienvenida a la directora de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa Morales, psicóloga feminista y bueno, pues ya le decía también, directora de la Red Nacional de Refugios. Wendy, feliz año, aunque sé que el contexto no es de lo mejor, pero cuéntanos a nosotras, a la audiencia, qué está pasando con la Red Nacional, qué está pasando con el deber del Estado para garantizar el funcionamiento de los refugios para las mujeres y sus familias que viven violencia. Muchas gracias, querida Lucía, por el espacio, también a quienes nos acompañan y bueno, sin duda alguna que este 2026 nos encuentre la digna rabia, la insistencia, por supuesto también la esperanza violeta y pues bueno, el trabajo colectivo y la suma de acciones. Y en ese sentido, pues bueno, hablar y plasmar lo que estamos encontrando en este 2026, pues bueno, implica también una reflexión para todas las personas que habitamos este país, México, ¿no? Porque hablar de derechos humanos es hablar de justicia, de protección y bueno, pues lo que nos encontramos recientemente es que se publicaron por parte de la Secretaría de las Mujeres los lineamientos y la guía operativa del programa donde se incorporó a los refugios. Como lo hemos compartido, en este año ya no hay un programa presupuestario específico para los refugios, sino que se incorporó en un programa muchísimo más grande, que bueno, en ese programa grande están sacando los componentes que lo integran. Y el componente C en específico es el que se relaciona al apoyo para espacios de refugio especializados para mujeres víctimas de violencia y en su caso sus hijos e hijas. Este año nos encontramos después de mucha insistencia, como tú lo sabes, Lucía, desde septiembre del año pasado para preguntar y solicitar que el Estado mexicano nos dijera cuánto presupuesto de esta gran bolsa había específicamente para los refugios. Pues bueno, ya el día de hoy tenemos esa respuesta a través de estos documentos oficiales y bueno, se asignó 515,033,000 pesos al programa de refugios, un incremento real descontando la inflación de apenas el 2% en el análisis que hemos hecho. Y el problema central de esto pues lo vemos en 4 aspectos. Uno es que este mismo fondo va a repartirse ahora entre más tipos de espacios. Además de refugios y centros de atención externa que se habían dado el presupuesto específicamente para ello, ahora también están incorporándose las casas de emergencia y las casas de transición. Y bueno, como tú sabes, Lucía, pues en la Red Nacional de Refugios nuestro modelo incluye, por supuesto, a las casas de emergencia y a la casa de transición y siempre buscamos que fueran reconocidos en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que se pudiera tener un presupuesto, ¿no? Sin embargo, ahora se incorporan y en términos prácticos, pues esto implica que es menos recursos por espacio y una mayor dispersión del presupuesto disponible. Es decir, aunque se hayan incluido otros espacios, esto no va de la mano con un incremento proporcional del presupuesto. Es el mismo presupuesto para más espacios, ¿no? Y bueno, pues esto pues compromete la sostenibilidad financiera de los espacios y presiona su operación cotidiana. Otro de los aspectos riesgosos que vemos en estos documentos es que, bueno, al día de hoy no hay una publicación de la convocatoria ni fechas para que ésta se publique y esto pues implica que todavía no hay la posibilidad de acceder a este presupuesto, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también sigue generando la incertidumbre. Y hay recortes también en 2 rubros importantísimos en estos documentos que hemos analizado. Está el recorte en seguridad y en el personal especializado. ¿A qué me refiero específicamente? Hubo disminución en honorarios del personal especializado, casi del 20% en comparación al 2025. Y tú sabes que esto, bueno, pues es totalmente contrario al principio de progresividad y la garantía de derechos humanos. Y además se disminuyó el presupuesto que está destinado, Lucía, a
a la seguridad de los espacios de protección. Hablamos de guardias de seguridad privada, de cámaras de vigilancia, etcétera. Y bueno, pues estos son dos componentes indispensables para garantizar la integridad física, emocional de mujeres, niños y niñas y por supuesto del propio personal, ¿no? Y pues bueno, otro de los aspectos... Sí, dime. Wendy, esto es muy grave lo que tú estás planteando y estás señalando. Uno preguntarse si tienes un diálogo con la Secretaría de las Mujeres, que hoy es la responsable al desaparecer la CONAVIM, pues de garantizar el funcionamiento, y si es así, si tienes esa relación con la Secretaría de las Mujeres o ese diálogo con la Secretaría de las Mujeres, ante esta evidencia que tú estás planteando, ¿qué dice la Secretaría? Mira, el diálogo lo tenemos, pero sabemos que el diálogo, cuando no es de ida y de regreso y cuando no es un diálogo horizontal con respuestas o con la construcción democrática junto con quienes trabajamos en el territorio, pues se vuelve literalmente pues una conversación en donde no se materializa ni en respuestas ni, por supuesto, en trabajo corresponsable. Nosotras hemos estado buscando esta conversación, este diálogo. Sin embargo, las respuestas por parte de la Secretaría de las Mujeres desde septiembre del año pasado, incluso antes, ¿no? Han sido sumamente cortas. Se limitan a decirnos literalmente que no nos preocupemos, que hay recurso. Sin embargo, no es un tema de preocupación, es un tema de ocupación y de responsabilidad del Estado, ¿no? Sacamos apenas muy recientemente nuestro posicionamiento y estamos buscando nuevamente mesas de trabajo. Esto es algo que estamos insistiendo, Lucía, mesas de trabajo, porque no solamente, o sea, el diálogo, cuando, insisto, no se materializa en acciones ni en acuerdos, pues podemos hablar que solamente es un diálogo simulado, ¿no? O sea, un discurso que no se materializa en acuerdos ni en acciones palpables que beneficien, en este caso, a cientos de mujeres, niños y niñas. Nosotras seguimos en insistencia. Es decir, se reúnen con la secretaria, le plantean las preocupaciones y la respuesta es: no se preocupen. Así es, nos hemos reunido. De hecho, la última vez que nos reunimos presencialmente en su oficina de la Secretaría de las Mujeres fue el 28 de agosto del año pasado, donde plasmamos todas nuestras inquietudes. Todavía en ese momento no estaba liberado el presupuesto completo 2025 y su respuesta fue esa, no se preocupen, hay presupuesto, es un año atípico porque se creó la Secretaría de las Mujeres y vamos a cambiar todo esto que ustedes nos han dicho, que pues no hay respuesta, que hay silencio por parte de la gente que está al frente del programa de refugios. Sin embargo, esto no ha cambiado, ¿no? Y después, en ese momento, y tú lo sabes, quienes estamos siguiendo el presupuesto para el 28 de agosto que nos reunimos del 2025, ella ya conocía el presupuesto 2026 y nunca nos informó absolutamente nada. No nos dijo, ya no va a ser un programa independiente, ya no va a tener autonomía, va a estar en una gran bolsa. Nosotras lo que decimos es, esta omisión fue intencional, es decir, resguardó información clave que podríamos haber tenido quienes trabajamos directamente en territorio y poder construir en conjunto estos lineamientos que vemos que no están fortaleciendo, sino que están retrocediendo. Por eso hablo de que de nuestra parte hemos ido, nos hemos sentado, nos han abierto las puertas, pero no se ha traducido en un diálogo honesto de parte de la Secretaría de las Mujeres, así lo podemos decir. De hecho, yo después se lo pedí a la secretaria Citlali y le dije que me hubiera encantado que nos hubiera dicho, oye, todo esto que me estás pidiendo, y a lo cual te dije que sí, decirte no va a ser procedente porque ya no va a estar un programa de refugios independiente autónomo en 2026. Entonces, pues bueno, hablamos de violencia económica y violencia también cuando hay una omisión. Tú sabes que cuando se omite información súper importante como esto, pues hay toda una estructura de seguir teniendo una opresión y una verticalidad. Eso es lo que hemos encontrado, ¿no? Estuvimos solicitando, hablando directamente con ella, yo en particular, cuánto recurso hay para 2026 y su respuesta era, no se preocupen, sí hay, ¿no? Y bueno, pues nos vamos enterando oficialmente cuando se publican estos documentos, si hablamos, yo eso lo quiero decir muy claramente, para mí una mirada de un gobierno feminista democrático implica el diálogo constructivo que construyen en corresponsabilidad, en colaboración con quienes sí estamos desde la experiencia, desde el territorio, pues algo tan importante como estas reglas de operación que pues van a definir pues el rumbo de los refugios y de que estos espacios que previenen feminicidios.
Sin embargo, no ha sucedido así. Para quienes nos están escuchando y a lo mejor no conocen qué es la red, cuántos refugios tiene en su haber, porque pudieran pensar que no sé, que tienes, es decir, ¿cuántos refugios, casas de emergencia, de tránsito están aglutinadas en la Red Nacional de Refugios? Y si estos refugios son los únicos que existen o hay otros por parte del Estado con los cuales ustedes estén compitiendo, déjame ponerlo de esta manera, en esos recursos, es decir, estos 515 millones, ¿entre cuántos se tendrían que dispersar? Son bien preguntas súper importantes y las divido. Una, en la Red Nacional de Refugios hay 72 espacios de prevención, atención y protección a nivel nacional, que son centros de atención externa, casas de emergencia, refugios y casas de transición. Representa la Red Nacional, Lucía, el 60% de los refugios de sociedad civil que hay en el país. En la Red Nacional también hay refugios de gobierno, es decir, nosotros como organización de la sociedad civil, pues bueno, pues acompañamos, representamos a refugios tanto de gobierno como de sociedad civil, porque este no es un tema nada más de la Red Nacional de Refugios, que es una organización legalmente constituida, sino es de todos los refugios del país. Ahora, ¿cuántos refugios o proyectos, que es como lo han manejado el año pasado, la Secretaría de las Mujeres están compitiendo por este recurso sin considerar ahora casas de emergencia y casas de transición? Estamos hablando de, en promedio, 190 proyectos, ¿no? Que incluye hasta en 2025 centros externos y refugios. Ahora, pues bueno, se va a aumentar, ¿no? No sabemos cuántas casas de emergencia van a acceder o van a solicitar acceder a este recurso, ni casas de transición. Que insisto, el tema no es que las hayan incorporado. Yo celebro esa incorporación. El problema es que no se haya incrementado el presupuesto para que otros espacios puedan acceder. Y algo también importante, anteriormente se presentaba un proyecto por cada espacio, es decir, un proyecto para refugio y un proyecto para para centro externo. Ahora solamente es un solo proyecto en donde vas a meter todo. Presentas un proyecto y ahí vas a meter si tienes casa de emergencia, si tienes casa de transición, si tienes refugio, si tienes centro externo. Es decir, y todo se va a ir a una sola cuenta bancaria, ¿no? Wendy, antes de que avancemos y ahorita regresamos a esta concentración, ¿cuántos refugios tiene el Estado mexicano o casas externas o casas de transición o de emergencia? ¿Cuántas tiene el Estado mexicano precisamente para atender esta situación? No hay un diagnóstico y un censo actualizado. El más actual que tenemos, y te voy a decir actual entre comillas, es el que se hizo en el INEGI hace más de 8 años. Entonces ese ya no es algo que nos pueda dar un parámetro. Sí sabemos que se han abierto varios refugios de gobierno, precisamente desde que estaba CONAVIM al frente del programa de refugios. Estoy hablando del 2022 a la fecha. Se han abierto o se han financiado por lo menos cada año a 6 refugios de gobierno nuevos, ¿no? Entonces sí sabemos que, con la información y el diagnóstico que hacemos desde territorio en la Red Nacional de Refugios, que sí ha habido un aumento de refugios de gobierno que se han abierto. Casas de emergencia y casas de transición no conozco más que la de la Ciudad de México, que es del Estado, pues hablamos de una institución gubernamental. La mayoría de las casas de emergencia y casas de transición que existen en este país son de la sociedad civil y son de la Red Nacional de Refugios, ¿no? Con la información que tienes, ¿cómo dirías que está digamos, la carga en la sociedad civil que está sosteniendo o en el Estado que ha ido desarrollando las casas? Dices, hace 8 años INEGI tenía el dato, no sabemos en esos 8 años cuántos realmente están, porque puede que algunos hayan desaparecido, es decir, no sabemos, pero desde tu conocimiento, ¿quién tiene el mayor peso para atender a las mujeres, el Estado o la sociedad civil?
El mayor peso en cuanto a experiencia, en trayectoria y en cuanto de a acciones víctimas. no interrumpidas, las organizaciones de la sociedad civil. Eso es un hecho. Las organizaciones de la sociedad civil han estado al frente, tienen mayor responsabilidad. Hablamos de los centros de atención externa, hablamos de los refugios que cobijan incluso el gobierno, es decir, las instituciones gubernamentales se acercan a la sociedad civil para que seamos nosotras quienes resguardemos, protejamos a las mujeres y llevemos los procesos. Es decir, los centros libres que se están implementando se están contactando con nosotras para que seamos quienes demos la atención especializada. Centros de justicia, lo mismo. Los refugios de gobierno, y lo tengo que decir, ellos no operan. Si no hay recurso, ellos simplemente cierran sus puertas, mientras que los de las organizaciones de la sociedad civil se mantienen y son quienes reciben a los casos que son referidos por ese refugio de gubernamental que no recibió presupuesto en el primer trimestre, por ejemplo. Entonces, realmente la respuesta inmediata y quien siempre ha estado al frente, el mayor peso y responsabilidad es de las organizaciones de la sociedad civil. Para que a la audiencia le quede claro, por ejemplo, el año pasado, ¿de cuántas mujeres estamos hablando que la Red Nacional de Refugios atendió junto con sus hijas e hijos? 16,000 mujeres, niños y niñas en 2025. Se les dio este acompañamiento integral especializado, totalmente gratuito, y algo importante, precisamente el 40% de los casos fueron referidos por organizaciones gubernamentales. Y bueno, pues los últimos meses ya algunos refugios de gobierno ya no dieron atención, dado que el presupuesto llegó pues en diciembre. Ahí está la contradicción y bueno, se nos ha acabado el tiempo, es decir, no les dan recursos, no las protegen, pero sí les canalizan las mujeres que el Estado tendría que cuidar, proteger y garantizar una vida libre de violencia, lo entrega a la sociedad civil, a la cual, déjame ponerlo de esta manera, Wendy, pichicatea el recurso que tendría que estar para que den un servicio que el Estado no le está garantizando. Totalmente así es. Se ha debilitado y se ha invisibilizado el trabajo que hace la sociedad civil desde este compromiso real y efectivo, poniendo en el centro la vida de las mujeres, cuando el gobierno realmente pues simplemente refiere los casos, o es muy fácil decir estamos saturadas, no damos atención, y eso pues no sucede con la sociedad civil. De ahí nuestra exigencia. Wendy Figueroa, sigamos en la conversación para que nos vayas actualizando en qué termina esta historia que coloca. El riesgo no está en la institución de los refugios, sino el riesgo está en la vida de las mujeres que acuden a estas instancias y que se quedan debilitadas para dar la protección que deben de dar. Wendy Figueroa, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotras. Gracias, cuídate, abrazo a todas. Abrazo también de regreso y bueno, pues eso fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Les invito a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.